lleno de bendiciones y de agradecimiento. Ustedes pensaban que iba a decir de pavo, no. Porque eso yo sé que eso no es necesario decirlo. Porque tenemos muchos motivos para darle gracias al Señor, amén. Y el hecho de que podamos estar hoy en pie vivos frente a esa transitoriedad de la vida, como hoy estamos y mañana ya no estamos, y cómo el Espíritu de Dios nos está probando y sigue probando a esta humanidad, nos sigue teniendo en el filo de la navaja. Estamos en vilo, pero nosotros no estamos en vilo porque estamos seguros de que nuestro Dios está con nosotros, amén. De que nos está visitando de noche en este momento difícil y que Él continúa sacando ganancia de esa obra que está haciendo en nuestras vidas, amén. Por eso estamos viendo este tema del día de la visitación en Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 11. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 11, que dice así, 11 y 12, perdón. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Gracias te damos, amado Señor. Tú eres Dios todopoderoso, mi Rey. Y en esta mañana, una vez más, nos presentamos delante de ti, agradecidos porque hemos podido presentar el sacrificio, Padre Santo, porque hemos venido a traerte el fruto de nuestros labios, el agradecimiento del corazón, la convicción de que tú estás aquí en medio de nosotros, mi Rey. Con todo nuestro corazón agradecido, Señor, hemos podido ofrecer ese sacrificio, mi Rey, para decirte que solamente tú eres el objeto de nuestra alabanza, Padre. Tú eres el motivo de nuestra adoración, Señor. No hay otro sino tú, mi Rey, porque solo tú eres merecedor en el universo entero de esa alabanza y de esa adoración. Nadie más, Padre, sino tú, mi Rey. En el nombre de Jesús, abre nuestras mentes, prepara nuestros corazones, amado Señor. Prepara esa tierra para que tu palabra caiga y dé fruto abundante y pingüe, mi amado Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Amén. Amén. Continuando con lo que hemos venido viendo acerca de ese día de la visitación y el por qué el apóstol nos habla de esa manera tan certera, en el sentido de que nosotros somos extranjeros, nosotros somos advenedizos, nosotros somos pasajeros, estamos de paso, de tránsito, estamos cambiando de una estación a otra solamente. Y por esta causa nos dice, como el tiempo que tú vives es tan corto, como el espacio es tan reducido, yo les recomiendo, dice el Espíritu Santo, que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. Así que no es una lucha que a nosotros se nos hace eterna, pero no es eterna, es un instante. Y en ese instante de nuestra vida, en esa raya en el tiempo o en ese punto diminuto e invisible que es nuestra vida, el lapso por el cual nosotros pasamos, abstente de seguir los deseos de tu carne, porque el tiempo pasa muy rápido. Y puede cogerte en los deseos de tu carne, en las prácticas, el día que seas visitado. El día que venga el Señor a hacerte el examen, a probarte. Por eso es necesario que caigamos en la cuenta, que seamos conscientes que nuestra vida es un soplo, un instante, y que no merece desperdiciarla en cosas
que no van a llevarnos a la eternidad, que no van a durar, porque la Escritura claramente dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que si nosotros queremos permanecer para siempre y ser eternos, tenemos que hacer esa voluntad de Dios. Y veíamos en el libro de 1 Corintios 3:11, hace 2 domingos, nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Por eso nos dice en el verso 10, cada uno mire cómo sobreedifica. Porque eso que está construyendo, eso en lo que está gastando su tiempo, eso que es su afición, su dedicación, lo más importante para usted va a ser probado por el día. El día declarará lo que cada uno está edificando. Y acordémonos que el día trae la luz y la luz es Cristo. Ese día en que Él nos visite, vamos a ver qué sobreedificamos. Y veíamos cómo se sobreedifica en Cristo. Amén. Empezamos en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, el verso 5, la semana pasada. Pero yo les voy a leer desde el 4 hoy. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, para que en el cumplimiento de esas promesas llegáramos nosotros o lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos está diciendo lo mismo que al principio, que no practiquemos, que huyamos de esos deseos que batallan contra el alma, de esos deseos de la carne, que no los tengamos más. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos dice que pongamos toda nuestra diligencia para empezar a edificar algo, para empezar a añadir, para empezar a procurar, para empezar a buscar. Y nos da 8 elementos, nos da 8 características de esa naturaleza divina. Porque en el 4 nos decía, porque esas promesas van a hacer que nosotros seamos partícipes de la naturaleza divina. Y nos pone uno por uno estas características, estos atributos de la naturaleza divina que nosotros tenemos que buscar, que nosotros tenemos que empezar a sobreedificar, que nosotros tenemos que ir añadiendo uno a otro, uno nos va llevando al otro,
para poder ser partícipes plenos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nos dice que si nosotros somos partícipes plenos de esto, vamos a tener una amplia entrada al reino de los cielos. Y nos dice que si buscamos nosotros estas cosas, dice, nunca estaremos ociosos, siempre estaremos trabajando, siempre estaremos haciendo lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para nosotros, porque lo que Él ha dispuesto para nosotros es que seamos la imagen y semejanza del Adán celestial, del que descendió del cielo, no del terrenal, sino del que descendió del cielo, Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, amados hermanos. Por eso nos decía, pon toda tu diligencia y añade a vuestra fe virtud. Empezamos a poner sobre ese fundamento que es Cristo nuestro Dios, la fe. Porque la fe es necesaria para poder creer, para poder ver lo que no se ve. La fe es esa convicción que nosotros tenemos, esa persuasión, esa seguridad en cosas que no vemos, pero que son una realidad. Cuando a través de la fe empezamos a ver como una realidad ese concepto Dios, esa realidad Dios, y todas sus bendiciones y todo lo que trae a nuestra vida, todo lo celestial, empezamos a edificar correctamente. Y veíamos que la fe de la que muchos poco tenemos, o esa fe que está en crecimiento, esa medida de fe que va creciendo, entra por el oído. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y no nos podemos quedar solamente en una fe intelectual, que esté en nuestro intelecto, que esté en nuestra mente. Tenemos que llegar a una fe práctica, a que se vea en nuestro diario vivir, a que se vea en nuestro trabajo, que se vea en la iglesia, que se vea en la calle, que se vea en el matrimonio, que se vea en la relación con nuestra familia. En todo aspecto se tiene que ver esa fe. En todo tenemos que ver nosotros al Señor. Entender cómo Dios trata con nosotros. En todo aspecto. Porque a Dios no parpadea, hermanos. A Dios no se le sale nada de la mano. Todas las cosas que nos suceden a nosotros, dice el libro de Romanos, si amamos a Dios, si creemos en Él, son para bien. Ese problema terrible que tuviste esta mañana, antes de venir a la iglesia, con tus hijos, con tu marido, si nosotros vemos al Señor en medio de todo, nos va a servir para bien. Porque ¿qué nos lleva a nosotros a pelear con nuestros hijos? ¿Qué nos lleva a nosotros a agredir al esposo o a la esposa? ¿Qué nos lleva a nosotros a decir las palabras que decimos, las ofensas que decimos? ¿De dónde proviene eso? Si nosotros vemos el Espíritu de Dios manifestándonos todas esas cosas, para que por ese Espíritu nosotros podamos reducirlas a nada y sujetarlas, saldríamos gananciosos, hermanos queridos. Todo ayuda para bien. Lo terrible que te está aconteciendo, ayuda para bien si amas a Dios, si lo ves, si lo utilizas para esa obra interior que Él está haciendo en nuestras vidas. Por eso dice, la fe viene por el oír, y el oír, la práctica, la obediencia, el poner por obra lo que nosotros estamos conociendo, oyendo, viendo, viene por la fe, por la palabra de Dios. La fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da esa capacidad para poner por obra todos los mandamientos que Él nos da. Así que fijémonos quién es ese Dios que muchas veces nosotros pensamos que es injusto, porque nos está dando herramientas absolutamente efectivas. Por eso dice Isaías, ninguno por torpe que sea, se perderá del camino. Porque Él nos está dando todo lo necesario si nosotros edificamos correctamente para que caminemos seguros, hermanos.
Fíjense lo que el Señor Jesús decía en su oración. Decía: Padre, oro por estos que me diste. Ninguno se perdió. Ninguno se perdió. Solamente el hijo de perdición, el que estaba destinado, el que no entendió que Dios estaba tratando con él, porque era ladrón. Y Dios lo probó, el Señor lo probó. ¿Cómo probó el Señor al ladrón? A Judas. Le dijo: guarda tú las monedas, sé tú el tesorero. Y no pasó la prueba, porque cogía del tesoro. Cuando le rompieron el perfume de alabastro, de nardo, de gran precio, dijo: hubiéramos cogido eso para los pobres, lo hubiéramos vendido, 150 para los pobres, 150 para mí. Y el asunto fue que no solamente él dijo eso, sino dice todos los que estaban ahí: qué desperdicio. Porque siempre ese tesorero tenía sus ojos puestos en el dinero y no se dio cuenta que Dios lo probó. Fijémonos cómo Dios nos prueba a nosotros. Y dice que a esa fe tenemos que añadirle otro aspecto, ¿correcto? Otro atributo de Dios, que es la virtud. ¿Qué es la virtud? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la virtud? La valentía, gracias hermana, la hombría, la fuerza, la inclinación, el no echarse para atrás, el seguir caminando hacia adelante a pesar de las circunstancias, valientemente, en contra de todo lo que se opone a esa obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y nosotros día tras día estamos viendo que muchas cosas se levantan y se oponen en contra, como un obstáculo terrible, muchas veces insalvable, como un gigante enorme. No nos dejan hacer la voluntad de Dios. Como le dijo el Señor a Josué: esfuérzate y sé muy valiente para poner por obra lo que te estoy dando, el libro que te estoy pasando. Sé muy valiente. Le dijo: sé valiente para echar a todos los enemigos afuera, sé valiente para salir con el ejército, sé valiente en un montón de aspectos. Pero cuando le habló de poner por obra el libro de la ley, lo que decía el libro de la ley, le dijo: sé muy, pero muy valiente, porque se necesita mucha valentía. Por eso veíamos una cita que decía que era más fácil, no, perdón, ese es más adelante. Esa cita de Mateo 11:12 que decía: desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia, y únicamente los violentos lo arrebatan. Y se necesita mucha violencia para uno mismo sujetarse a la voluntad de Dios. Se necesita mucha fuerza para dominar las cosas que hay dentro de nosotros. Pero tenemos que mirar esta parte, hermanos. Cuando el apóstol Pablo hablaba de su debilidad, el Señor le respondió y le dijo: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y entonces él decía: me gozo más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil, el poder de Dios se perfecciona en mí. Y muchos de nosotros estamos esforzándonos y haciendo un montón de cosas para sobreponernos a circunstancias y situaciones que se mueven en nuestra vida. Pero el Señor nos dice: bástate mi gracia. Porque cuando eres débil, esa fuerza que levantó a Cristo Jesús de los muertos va a levantarte a ti también de esa muerte que hay en tus miembros. Solamente se necesita descansar en esa gracia, hermanos. Sabiendo que nosotros le decimos al Señor: soy débil, Padre, y que
te ruego que todo tu poder actúe en mí, que tu poder me levante, que tu poder actúe en mi vida, para que podamos decir, como el apóstol Pablo, entonces me gloriaré en mis debilidades, porque cuando reconozco mi debilidad delante del Señor, su eterno poder, su grandeza, su fuerza, su valentía, me lleva a mí a superar todas las cosas que se levantan en contra de esa obra que Dios está haciendo en nosotros, para que sea la fuerza de Él en nosotros, para que sea su poder en nuestras vidas, para que entendamos que con Cristo todo lo puedo, porque Él nos fortalece, porque Él es nuestra fuerza. Amén, hermanos queridos. Así que tenemos que ser muy violentos, muy fuertes. Y dice que a esa virtud le tenemos que añadir conocimiento. Tenemos que conocer al Señor. ¿Cómo podemos creer en el que no conocemos? ¿Cómo podemos seguir a alguien de quien no sabemos nada? Tenemos que saber quién es Él. Y Él nos dejó escrito las maravillas que Él hace con su pueblo, hermanos. Y nosotros hemos visto en nuestras vidas que lo mismo que hizo con el pueblo de Israel, esas grandes proezas y maravillas las ha hecho con nosotros, porque a nosotros también nos sacó del horno de fuego, del cual no nos iban a dejar salir. Así como sacó a su pueblo de Egipto con gran poder y señales, a nosotros nos sacó de allá y nos tiene hoy aquí. Nos sacó de las tinieblas y nos puso en el reino de su luz admirable. Nos puso en un lugar para que nosotros conociéramos de Él, aprendiéramos de Él, nos instruyéramos en todas las cosas que son de Él para poderlo conocer. Por eso decía Jeremías, no se alabe el hombre en su valentía, sino alábese en lo que se debe de alabar. ¿En qué? En entenderme y en conocerme. Y dice la escritura en los proverbios, el conocimiento de Jehová es la inteligencia. Así que tenemos que adquirir inteligencia conociendo a nuestro Dios, para poderlo seguir, para poder entender, para poder tener certeza de lo que nosotros estamos buscando, hacia dónde estamos yendo, qué es lo que Él nos está ofreciendo. Y dice que a ese conocimiento tenemos que añadirle también dominio propio, que fue lo último que vimos, ¿se acuerdan? Y ese dominio propio es esa capacidad que Él nos da para hacer su voluntad. Esa continencia que Él nos da para abstenernos de prácticas que no convienen. Pero debemos pensar de que no es solamente por nuestra fuerza o que nosotros hacemos un ejercicio, sino que a través de la fe nosotros estamos viendo ese poder que Dios nos está dando para que nosotros lo podamos poner en práctica. Esa fuerza, esa continencia para poder ser obedientes, para poder poner en práctica su palabra, para no vivir un evangelio como a nosotros nos parece, sino para vivir el evangelio que Cristo Jesús vivió, hermanos. Para entender lo que Él nos está ofreciendo. La escritura nos dice, por allá en el libro de, creo que es Lucas capítulo 4, dice que Jesús llegó a donde se había criado y entró en la sinagoga el día sábado, como era su costumbre. Como nosotros como hispanos, como es nuestra costumbre, comemos arroz 3 veces a la semana. ¿Por qué? Tenemos una costumbre. ¿Quién no fue criado con arroz? Arroz y espaguetis. Hoy en día los cánones de la buena alimentación nos dicen o comes arroz o espaguetis. No, nosotros cambiamos papa, arroz y espaguetis, imagínense. De vez en cuando le añadimos un plátano y yuca.
Así era. Pero todo era orgánico. Mi mamá me decía, Javier, vamos a hacer el almuerzo, vaya, corta el racimo que está en tal parte. Nos llenábamos de toda esa harina, ¿no? Entonces, Dios nos está dando a nosotros dominio propio para contenernos, sabiendo que nuestra fuerza depende de Él. Amén, hermanos. Podemos. ¿Cómo? Descansemos en Él. Descansemos en Él. Esperemos en Él, amados hermanos. Por eso Timoteo nos decía, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, para que digas, no puedo, me da miedo. No, tú no eres cobarde. Dios nos ha dado espíritu de dominio propio, de valentía, de fuerza y todas estas cosas. Nosotros no somos de los que retroceden, amén. Nosotros somos de los que seguimos adelante para conseguir el galardón, la vida eterna que Dios nos ha puesto por delante. Y con ese dominio propio podemos abstenernos de todas aquellas cosas que desagradan la voluntad de Dios, amados hermanos. Y hoy vamos a ver otro que dice, y añade al dominio propio, paciencia. Antiguamente decía, no pida paciencia porque le van a venir pruebas. No, hay que pedir paciencia. Las pruebas van a venir, así usted no las pida, le van a llegar, ya las tiene. Así que entendamos qué es la paciencia. Y la paciencia en griego significa resistencia o aguante alegre o esperanzado, constancia, perseverancia. O sea que si es aguante alegre, durante esa espera que nosotros tenemos, la debemos hacer con gozo, con alegría, con buen ánimo. Por eso dice que Dios nos dé longanimidad, un ánimo largo, una alegría, un gozo, para poder permanecer en todas las cosas que Él hace con nosotros. Y nos dice que es derivada de otra palabra que significa quedarse bajo, sujeto a, es decir, resistir, soportar las pruebas, tener entereza y perseverar. Es decir, que en medio de todas las situaciones, esta paciencia nos sirve para tener buen ánimo, para tener gozo, como dice la Escritura acerca de lo que dice el apóstol Pedro, decía, gozaos cuando paséis por muchas aflicciones, porque sois imitadores de vuestro Señor Jesucristo. Gózate por eso. Tienes un problema bien grave en el trabajo, gózate. Difícil, ¿no? Tiene un problema en el trabajo y otra vez este man encima. Y ¿cuándo se la puedo devolver? No se la devolvemos porque nos echan y vivimos de eso. O si no, ¿cuántas cosas no haríamos? No por dominio propio, sino por miedo de no tener uno que comer. Gozarnos en medio de las situaciones que estemos pasando. Nosotros pasamos muchas situaciones adversas, situaciones complicadas con nuestros hijos, en la familia, nosotros mismos. Las expectativas que tenemos que no se cumplen, tantas cosas, hermanos. Dice, mantén tu buen ánimo. Resiste alegre todo el tiempo. Aguanta con alegría. Persevera con alegría. Utiliza esa paciencia. Padece con alegría durante todo el tiempo que estemos acá. Pero resulta que todo el tiempo que nosotros vamos a estar acá es como un soplo. Porque somos como la hierba, amén. En la mañana estamos, al mediodía calentó el sol, marchitó la hierba, se murió. Así que el tiempo que nosotros vamos a pasar no es nada comparable con la eternidad que vamos a vivir. Por eso necesitamos esa paciencia. Es esa resistencia alegre, nos permite esperar con alegría en medio de todas las situaciones de la vida, el cumplimiento de las promesas del Señor. Y vamos a ver una cita en el libro de Santiago, ahí
atrasito de donde estamos. Santiago capítulo 5, el verso 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida de nuestro Señor. Tened paciencia hasta ese día está muy cerca. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y si ustedes leen unos 3 o 4 versículos más, van a tener más referencia acerca de la paciencia. Pero nos empieza el Señor a hablar. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor Jesús. ¿Quién de nosotros sabe cuándo va a venir el Señor? Porque todos nosotros sabemos que va a venir un día en los cielos y todas estas cosas que la Escritura nos habla, la segunda venida del Señor, ¿correcto? Pero ¿quién nos dice a nosotros que el Señor no va a venir esta noche por nosotros? Empezó a nevar y se pone resbaladizo el piso. Tengan cuidado porque en cualquier momento Dios utiliza eso para venir a nosotros. Así que aprovecha el tiempo ahorita, aprovechemos el tiempo ahorita. Hasta la venida del Señor, tened paciencia. Hasta ese día, ya después no se necesita. Pero hasta ese día tengamos paciencia. Y nos pone una parábola, un ejemplo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y nos pone el ejemplo del agricultor, del labrador de la tierra. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos que siembran maíz. Estados Unidos es el primer productor mundial de maíz. Siembra trigo y un montón de cosas de estos granos acá. Cuando el labrador siembra su grano del cual se va a alimentar y va a vivir, no lo siembra y al otro día va y recoge, sino primero empieza a preparar la tierra, ¿no es así? Antiguamente en esa época era con bueyes, así como los del liceo, o a mano, con palas, barretones, lo que sea, azadones. Se prepara la tierra, se pone la semilla y a esperar. Pero el labrador tiene una certeza, está persuadido de algo, tiene una convicción de que él siembra un grano de maíz o dos y al tiempo, con los meses, en el tiempo de que germina todo, come de ese maíz y va a comer maíz. Él sabe que sembrando ese grano de maíz no va a cultivar zanahorias, sino maíz, ¿correcto? Él está totalmente convencido de esto. Su experiencia se lo ha dado. ¿Correcto, hermanos? A nosotros la fe nos da una persuasión, ¿correcto? Nos da una certeza de que si nosotros labramos la tierra como ese labrador y buscamos esa paciencia, en el momento indicado vamos a tener esa paciencia en nuestras vidas, así como ese labrador sembró ese grano de maíz y en el momento indicado tuvo en sus manos un elote, una mazorca, un maíz. ¿Correcto? Él lo sabe. Y como lo sabe, espera entonces. Espera con paciencia. Porque muchas de las cosas, especialmente de lo que nos habla aquí el apóstol Santiago, no dependen del labrador.
dependen de la atmósfera, de las lluvias, del clima, de si está frío, si está muy caliente. Todas estas cosas depende de algo que él no puede controlar, ¿correcto? Espera, nos dice, la lluvia temprana. La lluvia temprana que viene a preparar el grano dentro de la tierra, a ablandarlo, para que brote, para que crezca. Y después espera más tiempo hasta que venga la lluvia tardía, que la lluvia tardía viene a preparar ese grano que ya está en cierne para germinar. Por ejemplo, cuando hay naranjas, necesita uno que llueva, porque si llueve, el agua que beben los árboles hace que las naranjas crezcan, que sean mucho más jugosas, y viene el sol, y el sol endulza las naranjas, y todo eso depende de algo ajeno. Nosotros también, hermanos, si tenemos ese ejemplo de paciencia y usamos esa fe que Dios nos ha dado, vamos a estar seguros que en el tiempo de la vida vamos a tener lo que estamos buscando si trabajamos. Porque el labrador no solamente siembra y se olvidó, no, él siembra y está limpiando. No deja que hayan hierbas que dañen el cultivo, sino las está limpiando permanentemente para que eso no crezca y ahogue la semilla que sembró. Constantemente tiene que estar trabajando. De esa misma manera, si nosotros constantemente estamos trabajando, vamos a tener ese fruto. Si nosotros somos pacientes, vamos a tener ese galardón. Y si nuestra fe está correctamente edificada, como nos decía Judas, edificado sobre vuestra santísima fe, vamos a estar plenamente seguros, persuadidos de una verdad muy grande, que es que Dios cumple sus promesas, hermanos. Y que vamos a obtener el galardón. Es una realidad, es una verdad, es una certeza, hermanos. Es una convicción que debemos tener. Pero si nosotros trabajamos con el será que sí, será que no, ¿quién va a esperar con paciencia? Porque no todo es ya. Por eso nos da el ejemplo del labrador. ¿Y qué más que el labrador? Bueno, sembró maíz y a los agosto, septiembre, octubre, noviembre, a los 5 o 6 meses tiene maíz, está comiendo, está haciendo su primera mazamorra chiquita. Porque la mazamorra grande la hace cuando todo el maíz germina. No, la mazamorra es diferente. Amén. ¿Qué del que siembra una fruta? ¿Qué del que siembra una naranja? Que esperó 1 año, 2 años, 3 años, y el árbol le empezó a dar frutas. 3 años o más. Cuando uno siembra manzanas y todo eso, no le nace al año, sino se da con el tiempo. Entonces necesitamos esa paciencia. Y no una paciencia amargada, hermanos. No podemos estar esperando las promesas del Señor con amargura, con rabia, bravos con el Señor. Debemos ser sabios, por eso nos está diciendo cómo sobreedificamos correctamente para tener esa relación correcta con el Señor. Para que hasta que llegue eso, hasta que se cuaje en nosotros, estemos contentos. Porque el labrador no está amargado. Él sabe que en tal día, en tal tiempo, él va a estar desgajando, comiendo, probando del fruto de su trabajo, como algo cierto. Lo que no se veía, se ve en algún momento y en otro momento lo está palpando, viviendo. Entendamos nosotros eso. No es de un momento a otro. Como Naamán, ¿se acuerdan? Que el Señor le dijo a través de Eliseo, vaya, báñese 7 veces en el Jordán. Y el otro dice, ¿qué me voy a bañar yo en ese charco?
Habana, Farfar, ríos de Siria, cristalinos, agua pura de las montañas. Es mucho mejor que ese charco. Hasta que su criado lo convence, se baja de aquí. No solamente se bajó del caballo, se bajó de aquí y se empieza a lavar. Una vez se metió y salió leproso. Y aparte de leproso, con el barro del río Jordán. Sí. 2 veces, más leproso, más sucio. 3 veces, 4, 5, 6, leproso. 7. Y sale limpio y su carne como la de un niño, restaurado, restablecido, sano. Pero se tiene que vivir el proceso, hermanos. Tenemos que aprender a tener paciencia, a estar animados, gozosos, hermanos, participando de nuestras alabanzas con alegría delante del Señor, porque el que ha de venir vendrá. Porque fiel es el que prometió. Porque en un día, cuando no pensemos, vamos a estar en su presencia eternamente y para siempre. Y lo que te va a dar, ni siquiera lo has pensado. Es mucho mejor que ir de vacaciones a Tahití. Allá en una cabaña y sobre ese mar cristalino. Con ese piso de cristal y usted mira por la cama así y ve los peces ahí. Eso es horrible para lo que Dios tiene preparado para los que le aman, hermanos amados. Pero debemos tener paciencia, largura de ánimo y esperar, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice la Escritura, no tardará. Porque como veíamos al principio, muchos tenemos ya cierta edad y yo miro hacia atrás. Y para mí fue un instante. Yo tengo un hermano que se perdió y no sabemos de él. Y ayer me mandan un correo. Los compañeros de él, de su graduación de su colegio, estaban celebrando ayer 50 años de la graduación. Y empiezan a recordarse entre ellos. Y empiezan a hacer un homenaje a los muertos. Y dentro de esos muertos está mi hermano. Tengo que llamar a aquel para ver cómo supo él que el otro estaba muerto. O dónde murió, porque no sabemos. Y me entristeció el alma. Porque era el hermano al que yo le sigo. Me dolió el corazón. Pero me pongo a pensar, 50 años fueron así. Yo tenía en esa época 11 años cuando él se graduó. $50 años después tengo 61. Y se me hace ayer y me acordé de todos ellos. Porque yo era un niñito, estudiábamos en el mismo colegio. Pero el tiempo está pasando muy rápido, hermanos. Así que mantengamos nuestro ánimo, no decaigamos. Que nos está pasando algo, que el médico nos dijo que su diagnóstico es terrible. Pongámosle buena cara. A mal que no tiene cura, hacerle una cara agradable, ¿sí o no? Para poder vivir. Pongamos paciencia, como el Señor nos está diciendo. Mantengamos, como este labrador, esa paciencia. Dios nos está bendiciendo. El fruto está madurando. Las lluvias están cayendo. Su palabra es abundante sobre nosotros. El agua está preparándonos para ese fruto, para ese día. Por eso dice, tened también vosotros paciencia y afirma tu corazón, porque la venida del Señor está cerca. Afirma tu corazón. Piensa en qué estás tú. Entiende cuál es tu vocación. Mira cuál es tu esperanza y afírmate sobre esa esperanza. Como decía el profeta, afirmaré mi pie sobre la piedra y esperaré hasta que me digas qué pasará conmigo. Decía el profeta, hermanos. Entonces afirmemos nuestro pie, afirmemos nuestra vida, porque el día del Señor se acerca. Y para que cuando Él venga, suceda como lo que sucedió con David, que no encontró
nada en él, porque estaba sobreedificando correctamente, amados hermanos. Y a esa paciencia, dice aquí, segunda de Pedro, capítulo 1, a esa paciencia añádele piedad. A esa paciencia añádele piedad. ¿Qué es la piedad? Es el esquema del evangelio. Es la piedad. Dice, la piedad es esa devoción y reverencia ante las cosas santas de Dios, ante la voluntad de Dios, viéndola como buena y justa, admirándola, deseándola, siendo devotos, fervorosos por esa voluntad, entendiendo que es lo mejor para nosotros. Esa es esa piedad, esa actitud que debe haber en nosotros frente a las cosas de Dios, deseables, dulces, agradables, deseando siempre estar en su presencia, participando, viviendo de sus cosas, conociéndolas, entendiéndolas, como cuando uno desea volver a ese restaurante donde la comida fue deliciosa y tengo que volver y vuelve y otra vez prueba y le parece delicioso lo que está probando. Así es la piedad, es una reverencia ante las cosas del Señor como importantes para nuestra vida, como lo mejor que nos puede suceder, amados hermanos. Esa es esa piedad. Así que si nosotros vamos a tener que esperar con paciencia años y largo tiempo, no solamente esperemos, sino que añadámosle a esa paciencia, añadámosle esa piedad. Entendamos que lo de Dios es lo mejor, hermanos, que nos ha podido suceder para nosotros, que su voluntad es para nosotros buenísima, hermanos, que nada puede superar, nada es comparable con esa voluntad de Dios con nuestras vidas, que nadie nos va a dar algo mejor que lo que Él espera darnos y de lo que nos está dando, de lo que nos está haciendo partícipes, amados hermanos. Tengamos esa piedad, hermanos. Dice en el libro de Primera de Timoteo 4, 7 al 8. Primera de Timoteo 4, 7 al 8. Nosotros hemos visto tenemos ejemplos de una madre devota, ¿cierto? No de botas, sino devota. Porque de botas ahorita ustedes todas se ponen en invierno. ¿Cómo es la idea de una madre devota que ustedes tienen? Su hijo en primer lugar, y su hijo, y lo busca y lo alimenta, lo lleva al médico, lo lleva a la escuela, va a las reuniones en la escuela, lo acompaña al médico que tiene que hacer esto, que el niñito le dio por jugar béisbol y uno piensa, un contrato con los Astros, millones y millones, yo lo llevo y todas esas cosas, ¿no? Una madre devota, da la vida por sus hijos. No come ella para que sus hijos coman. Porque tiene una devoción. Como una esposa devota, ¿no? Llega el esposo y ya sale bien arregladita a recibirlo, caminando. Alegremente, le quita los zapatitos, siéntate, ¿qué quieres? Una buena esposa, ustedes saben. Alguien devoto, nosotros vemos eso, ¿cierto? Que cuida a su esposo, lo trata de una manera, todo eso que es una mujer devota, ¿no? Pues nosotros debemos ser mucho mejores con el Señor y con las cosas de Dios, nuestra devoción por lo de Él. La importancia que debemos darle a las cosas de Dios, hermanos. Pero una importancia, como nos está diciendo aquí la palabra en cuanto a la paciencia, una importancia donde todo sea motivo de alegría, que nos guste. Por eso hay un dicho por ahí que dice que al que le gusta le sabe. Que tengamos nosotros esa piedad, hermanos queridos. Primera de Timoteo 4, 7 al 8. ¿Ya la tienen? Dice así: desecha fábulas
Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ejercítate para la piedad. Desecha las fábulas de viejas, los cuentos. Y está hablando de las genealogías de los judíos y de todas esas cosas. Vive una realidad en Cristo, lo que Él te ha ofrecido. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Para poco, no dice que no es provechoso. El ejercicio corporal sirve, fortalece el corazón, lo mantiene a uno en un peso ideal, sirve para muchas cosas, pero sirve por un tiempito, 30, 40 añitos. Pero la piedad, dice, si tú te ejercitas para la piedad, y si usted va al gimnasio, ¿cómo se ejercita en el gimnasio, no? Llega todo debilucho allá a ese gimnasio, le ponen una pesa de 3 libras, y al año está alzando 150 kilos, así. ¿No es así? ¿Por qué? Porque se ejercitó diariamente, preparó su cuerpo. Pues nos dice, de igual manera tienes que ejercitarte para la piedad, para entender lo de Dios, para tener esa devoción, esa admiración, esa reverencia por lo del Señor. Ejercítate. Al primero llegas, uy, qué jartera, 3 horas de servicio. Que al año vengas y se fueron como 5 minutos debajo del agua. Amén, hermanos. Porque estamos entendiendo, estamos admirando lo de Dios. Tenemos esa reverencia por lo de Él, esa devoción que impacta nuestros corazones, que mueve nuestras vidas, que nos hace agradable todo lo que concierne a nuestro Señor, hermanos. Ejercitémonos para eso. Entendámoslo. ¿Nos hace falta? Ejercitémonos para ello. Por eso dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Y a eso, a esa piedad, añádele afecto fraternal. Y no quiero acabar hasta que no veamos el afecto fraternal. Porque es muy importante, hermanos. El afecto entre los hermanos. Dice que es el amor fraternal, el afecto. Es el sentimiento que nos vincula, que nos mantiene unidos, que hace que estemos unidos los unos a los otros. Y debe estar muy presente en nuestras vidas, para que ninguna situación nos lleve a romper la unidad, ya que si se rompe la unidad se impediría el mover de Dios o la eficacia del mover de Dios en medio de su cuerpo. O sea que es un sentimiento que nos lleva a estar unidos los unos a los otros. Es un sentimiento que nos lleva a preferirnos los unos a los otros. Es un sentimiento que nos lleva a amarnos los unos a los otros. Es un sentimiento que nos lleva a querer estar unidos con el cuerpo, amados hermanos. Que seamos uno solo, amados. Que amemos a nuestros hermanos. Que los tengamos en cuenta. Que sean una prioridad para nosotros, hermanos. Es algo maravilloso ese afecto fraternal. Por eso el Espíritu nos está diciendo, añade a esto, a lo otro, a lo otro, otro. Y ya bien arriba, como un resultado, ese afecto, ese amor que nos debe unir a nosotros como hermanos. Por eso dice que es fraternal. Y quiero que veamos un ejemplo en el Salmo 133, 1-3. Ustedes se lo saben de memoria, ¿cierto? Salmo 133. Porque estamos hablando de ese afecto fraternal, de mantener esa unidad,
de lo necesario que es ese sentimiento para que permanezcamos adheridos los unos a los otros, para que empecemos a considerar que nuestros hermanos son hijos del Dios viviente, así como yo también soy hijo de Él, que somos hermanos de sangre porque la sangre de Jesucristo está sobre todos nosotros, ha sido rociada sobre todos nosotros, hermanos. Porque uno tiene a veces una mejor relación con el hermano de la iglesia que con su hermano, hijo de su papá y su mamá. Mercedes dice sí y mira a César. El Espíritu manifiesta todas las cosas. Amén. Salmo 133 dice así. Y entendámoslo como el Espíritu Santo describe esta situación. Dice, mirad, fíjate, mira, observa cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y nos dice, observa, observa, fíjate, para que le pidas al Señor ese afecto fraternal. ¿Por qué? Porque es bueno, porque es delicioso. Y algo delicioso es extremadamente agradable. Y algo bueno es algo beneficioso, hermanos. Y el beneficio tan grande que Dios nos da cuando nosotros mantenemos la unidad en el cuerpo es que Él nos hace habitar en familia a nosotros que estábamos desamparados. Dice, Él hace habitar en familia a los desamparados. Muchas veces uno vive en medio de su familia, en la carne, y vive uno desamparado, solo, nadie lo entiende, es una peleadera completa, o hay muchas diferencias. Pero nos dice que Dios nos hace habitar en familia, y nos dice, es muy bueno, es muy delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, como una orquesta, ¿cierto? Donde hay armonía. Y para nosotros es muy fácil habitar en armonía, porque todos nosotros estamos persiguiendo lo mismo. Amén, hermanos. Estamos detrás de lo mismo. El objetivo es el mismo. Todos estamos anhelando que las promesas del Señor se cumplan en nuestras vidas. Y empieza a comparar habitar juntos en armonía. Nos dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Fíjense con quién lo comparó. Dice, no baja sobre un hombre normal, un hombre cualquiera. ¿Escogió a quién? Al sumo sacerdote, que tenía una cintilla aquí en su frente que decía, santidad a Jehová. Escogió un cuerpo de alguien santo para darnos a entender a nosotros que nosotros como hermanos somos miembros de un cuerpo santo, hermanos, limpio, porque somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Así como este Aarón era santo, y así como en la santidad de Aarón descendía desde su cabeza el buen óleo, hermanos, cuando nosotros estamos unidos de nuestra cabeza, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, desciende el buen óleo, su espíritu, hermanos, desciende sobre todo el cuerpo, toca, baña las vestiduras, ninguno se queda sin ser bañado, mojado, ungido por ese aceite, si estamos verdaderamente juntos y en armonía, hermanos queridos. Es una bendición que hay cuando nosotros permanecemos unidos
juntos en el Señor con ese mismo propósito, que la unción del Santo trabaja eficazmente sobre nosotros sin ningún tipo de obstáculo, porque desde la cabeza que es Cristo desciende sobre todo el cuerpo que somos nosotros, y a todos nosotros nos beneficia ese buen óleo, o sea que trabaja de una manera eficaz en todas nuestras vidas si nosotros le pedimos al Señor ese afecto fraternal, hermanos. O sea, es algo maravilloso, hermanos. Dios estableció en la hermandad algo precioso, delicioso. No es cualquier cosa que nosotros menospreciamos y no sabemos discernir el cuerpo, porque dice que el que no discierne el cuerpo tiene problemas, está enfermo, nada sabe. Entendamos esa maravilla que Dios ha hecho con nosotros, el hecho que nosotros estemos juntos, que nos alegre vernos. Que entendamos que es delicioso estar con Blanca Rosa y sus niños. ¿Es verdad? Y que podamos entender lo que el Espíritu de Dios hace. Un cuerpo lleno del Espíritu de Dios. Lleno del Espíritu de Dios. Solamente con este afecto fraternal. Y con esa virtud. Ustedes se imaginan una eternidad, un montón de tiempo esperando pacientemente, con devoción, añadiéndole esta bendición de estar siempre llenos de ese aceite, hermanos. Nada nos va a detener a nosotros. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque en esa unción, en esa unidad, cuando el Espíritu desciende desde la cabeza y moja todas las vestiduras y todo el cuerpo hasta los pies, hasta el borde de las vestiduras, dice, allí envía Jehová entonces bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Quiere decir que un cuerpo donde el afecto fraternal está presente, donde la unión está presente, donde nos preocupamos los unos por los otros, donde nos ayudamos los unos por los otros, donde intercedemos los unos por los otros, amados hermanos, allí hay vida y vida eterna en abundancia, hermanos queridos. Y como nosotros no vamos a perder el tiempo, muchos de los que estamos aquí, cuando se acaba el servicio, se va, y hay hermanos a los que no han saludado en su vida, siendo nosotros un puñado. Hoy, después de que oremos y terminemos, vas a ir en el nombre de Jesucristo y vas a saludar a esos hermanos que nunca has saludado. Al menos saluda a 5. Amén, hermanos amados, porque vamos a entender y a conocernos, porque debemos, y utilizo esa palabra radical y absoluta, incluyente o excluyente, participar de las bendiciones de Dios, porque no se justifica que nosotros estemos aquí y no amemos a nuestros hermanos. Amén, hermanitos, porque nos estamos perdiendo de la bendición del Dios viviente. Amén, hermanos. Vamos a dejar para dentro de 8 días otro poquito de regaño. Así que pónganse en pie, hermanos amados, por favor. Y démosle gracias al Señor por su palabra. Y aprendamos a sobreedificar cosas que de pronto no las habíamos visto de esta manera. Hágame el favor y apaga las luces de los lados. Yo dije al final, pero no lo vamos a hacer al final, lo vamos a hacer ya, porque al final se me echan para atrás. Vamos a empezar a orar. ¿Dónde están los músicos, por favor? ¿Ustedes saben esa canción que dice, dame tu mano, toma mi mano? ¿No? ¿Sí? No, 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 es otra. No, es otra. Vamos a cantar esa canción, el Salmo 133. ¿Ok?
Hoy no tenemos músicos. ¿Dónde está Ricardo? Dame el favor y le dice a Ricardo que se presente ya aquí. Hermanos amados, y vamos a pensar, vamos a meditar, que la alegría que hay en nuestros corazones salgan de donde están, por favor. Y vamos a darle gracias al Señor. Amén, hermanos, mientras cantamos. Gracias te damos, amado Señor, por tu palabra, mi Rey. Yo te doy muchas gracias por esta iglesia en la que tú me has puesto, mi Padre. Te doy muchas gracias por mis hermanos, que cuando he estado pasando momentos difíciles me han ayudado, mi Rey. Estoy muy agradecido contigo, Padre Celestial, porque tú eres Dios bueno. Gracias por mi familia, gracias por mi iglesia, gracias por cada uno de los que están aquí, amado Señor. Tú nos has venido enseñando, Padre, de cómo tenemos que sobreedificar, Padre Celestial, para que la naturaleza tuya esté en nosotros, para que el propósito tuyo en nosotros se cumpla, para que no trabajemos en vano, sino para que estemos siempre siendo productivos, mi Rey. Bendice, Señor, esta casa, Padre Celestial. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Enséñanos a habitar juntos y en armonía, unidos y en armonía, porque queremos tu bendición, amado Señor. Queremos que tú nos bendigas, Padre Celestial. Levántanos, mi Rey. Levántanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Si no tienen música, no importa la música. Aquí todos sabemos la canción y lo vamos a cantar. Gracias, amado Señor, en esta mañana, mi Rey, en esta tarde ya. Gracias por lo que nos enseñas, Padre. Y gracias porque nos das la fuerza para ponerlo por obra, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. porque aquí envía Jehová Bendición y vida eterna. porque allí Envía Jehová bendición y vida eterna. y habita en unidad. La 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 La, la la, la 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 la. Habita en unidad. La 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 la. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Habita en unidad, la 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 la, en unidad. Habita en unidad, la 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 la. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y la 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 la, en unidad, habita en unidad, la 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 la, en unidad. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová y vida eterna, porque allí envía Jehová vida eterna. Únete más y alabaremos a Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos.
únete más y alabaremos a Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Únete más y alabaremos a Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Únete más y alabaremos a Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Únete más y alabaremos a Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Únete más y alabaremos a Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. No importa en la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, y su vida es vida cristiana, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermana será. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderá la alegría de vivir. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderá la alegría de vivir. No importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, y si vive la vida cristiana, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Glorioso nuestro Dios, maravilloso. Qué hermoso el amor de Cristo, ¿no? Qué hermoso, qué alegría. Hay gozo y maravilloso es nuestro Dios. Es bueno nuestro Dios. ¿Cuántos están contentos, mis hermanos? ¿Dos nomás o tres? ¿Cuántos están contentos, mis hermanos? Glorioso, gloria al Señor, gloria al Señor. Qué bello,
Podríamos estar toda la tarde aquí gozándonos en la presencia de nuestro Dios. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos, por favor? Qué hermosa enseñanza que el Señor nos da a través de sus vasos, mis hermanos. No todos tienen el privilegio de poder oír esa palabra del Señor. No quiere decir que en las otras congregaciones no se mueve el Espíritu de Dios. Sí se mueve, mis hermanos. Solamente que nosotros, Dios le ha placido revelar su palabra de esta manera, mis hermanos. Dios es bueno con nosotros porque a pesar, no merecemos nada. En su misericordia y en su bondad, Él viene, nos visita y trae gozo a nuestras vidas, a nuestro ser. Porque ese gozo, el gozo de Jesucristo que Él da, es para siempre. No es un gozo pasajero, un gozo que nos llena de Él. Vamos a honrarle al Señor con los diezmos y las ofrendas, mis hermanos, en esta hora. El que no puede hacerlo, mis hermanos, no se preocupe, porque el Señor sabe que en su corazón y en su vida tiene el deseo, pero no tiene la posibilidad de hacerlo. Esto es para que el que puede, el Señor le ha dado la fuerza, tiene un trabajo y le ha dado la inteligencia para poder trabajar, para poder estudiar, graduarse, ser un profesional o ser un obrero, como sea, mi hermano. Pero Dios es bueno con cada uno de nosotros. Oremos, mis hermanos. Padre mío, estamos con un corazón bien agradecido de ti, mi Dios, porque tú eres bueno con nosotros, mi Dios. En tu misericordia y en tu bondad, mi amado Señor Jesús, has puesto, Señor, el querer por el hacer y nos has enseñado, mi Dios, de poder traer, Señor, de lo mucho que nos has dado, Señor, de poder participar con los diezmos y las ofrendas, mi Dios. Es para el mantenimiento de este lugar que tú, mi Dios, te ha placido que abrirlo. Y te damos las gracias porque somos participantes de esto, Señor amado. No todos tienen el privilegio de ser participantes, mi Dios, de poder traer los diezmos y las ofrendas, mi Dios. Pero nosotros somos privilegiados de poder traerlo. Y al que no lo puede, mi Dios amado, si tiene la posibilidad de hacerlo, le has dado salud, le has dado trabajo, o le has abierto las puertas y no lo hace, Señor, háblale a su corazón que pueda hacerlo, Señor, unánime, juntamente con nosotros. Y te damos las gracias, Señor. Y al que no lo puede, Señor, bendícelo, Señor. Así como nos bendice, Señor, en la vida espiritual, en nuestro íntimo de nuestro ser, Padre. Porque el gozo que tú das es un gozo incomparable al gozo terrenal, mi Dios. Y te damos las gracias. Amén, amén. Hermana, por favor. Mientras mi hermana recoge, mis hermanas recogen los diezmos y las ofrendas. Tengo un anuncio, mis hermanos. Los hermanas Rosa Pineda. ¿Quién conoce a Rosa Pineda, por favor? Todos la conocemos, ¿no? Sí. Ok, ella dice esto, mis hermanas. Recuerden el proyecto del intercesores, el próximo domingo, venir en ayunas a las 10:15 de la mañana, mis hermanos. El próximo domingo, venir en ayunas de los hermanos intercesores a las 10:15 de la mañana. Mi hermana Ángela Paz, perdón. Todo el pueblo, sí, todo el pueblo.
todo el pueblo, sí. Venir en ayuna a las 10:15 de la mañana. Mi hermana Ángela Paz tiene un anuncio para ustedes y para mí también. Bendito sea el Señor. Solamente unos minutitos, hermanos. Le adoramos al Señor por esta hermosa palabra que recibimos. Definitivamente es lo que el Señor nos decía, en lo que nos estaba hablando, que cuando nos ayudamos los unos a los otros, ahí hay vida. Ahí se manifiesta esa salvación visible, esa vida eterna visible que el Espíritu quiere que aprendamos. El esfuerzo que se hace, que Dios bendiga a nuestro pastor. Yo le hacía un comentario, le decía, pastor, por favor, si usted se va primero, me deja esa capa a mí, esa doble porción para mí la quiero. Y él me mira y me dice, si me ve, algo imposible me está pidiendo, como algo muy difícil. Pero hermanos, bendito sea Dios, porque no necesita nadie irse para que esa doble porción exista en nuestras vidas. Y eso es lo que el Espíritu quiere, que aprendamos, que nos llenemos, que se vuelva delicia en nuestras vidas. Y quiero con esta introducción hacer ver el proyecto que estamos trabajando, lo que estamos haciendo en la Escuela Dominical de Niños, Edén. Este sábado vamos a tener un pequeño retiro. Digo pequeño porque es una porción pequeña de lo hermoso que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cuántos que tienen niños y que no importa que ya sean un poquito más? Alce la manito, quiero verlo. Déjame ver sin lentes si los veo mejor, sí. Vamos a tener de los niños que tenemos aquí en la congregación viniendo, no de los que tenemos en casa o que ya son adultos, de Escuela Dominical de Niños, hasta los 15 años. Vamos a tener un retiro este sábado, 4 de diciembre, desde las 8:30, porque queremos, hermanos, aprovechar el tiempo para recibir todo eso hermoso que Dios nos tiene, hasta las 12 del mediodía. Por favor, vamos a ser puntuales en la asistencia, porque hay un orden que ya se tiene establecido en este retiro que queremos cubrirlo sin que se altere este programa. Y vamos a estar orando para que Dios abra los corazones y poder alcanzar el objetivo que tenemos de este retiro en cada una de la vida de los padres. Y a los hermanos que no han venido, que están escuchando por este medio que Dios nos ha permitido, también les extiendo, por favor, no dejen de venir. No dejen de venir, les extiendo la invitación para que vengamos y aprovechemos esto hermoso que se da aquí, en ese simbolismo de ese afecto fraternal de lo que el Señor nos está enseñando. Que Dios me los bendiga. Quiero reiterarles que los amamos muchísimo y por eso estamos trabajando con todo el esfuerzo, el esmero de nuestro corazón, porque queremos en el nombre de Jesús que nuestros hijos salgan de ese conformismo y comenzar, hermanos, en esa fe de lo que el Señor quiere que vayamos agregando a lo que nos está enseñando. Comencemos, hermanos, a ver en fe esa nación santa para nuestro Dios, para que Dios cuide de nuestros hijos. Con la instrucción, con el consejo, se ordenan los pensamientos, Padre. No todos cogemos entrenamiento para venir y educarnos para ser padres, pero en el camino Dios nos provee todas estas herramientas hermosas con las cuales podemos nosotros salir adelante. Que Dios me los bendiga y los esperamos este sábado a los padres de Edén y los que tienen niños pequeños. Si ustedes pueden compartir a alguien y aprovecha para que lo invite a la congregación, hermanos, nos los dejan saber y son bienvenidos. A los padres, es un retiro de padres de familia de 0 a 15. Muchas gracias. No, es de padres. Los niños los van a cuidar. Ya ellos tienen, los padres ya tienen preparado, y los que no han preparado, acuérdense que es este sábado, con quien deja a sus niños. Que Dios me los bendiga. Amén. Mis hermanos, tengo una noticia también. Me imagino que el miércoles nació el bebé de la hermana Yeslin.
un miembro más de esta congregación. Amén. Amén. Tengo unas oraciones, mis hermanos. La familia Guevara está pidiendo fortaleza por el tío de la hermana Rosa Pineda y mi hermana Guadalupe, que falleció el tío, está pidiendo fortaleza. También hay una oración que dice por Camilo Brand, que el Señor toque su vida, su corazón, ya que adicto a las drogas, y el Señor visite su vida para que el Señor rodee su vida, se manifieste a él y tenga misericordia de esa vida. Y nos pongamos en pie, por favor, mis hermanos, para ser despedidos y para hacer estas oraciones que el Señor nos presentó en esta mañana, y por agradecerle a nuestro Dios por el servicio